Muy buenas tardes, chicos. Hoy día, fecha 17 de julio del 2021, nos corresponde clase virtual de matemáticas, ¿cierto? Y vamos a apoyarnos, como es de costumbre, con nuestra presentación de PowerPoint, nuestro PPP. Y me avisan si se ve. Sí, gracias, Domi, gracias, ¿cierto? Como dice ahí la flecha, clase virtual 1706. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, está relacionado con números decimales. Pero antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ustedes vieron en las clases anteriores y también avisar, ¿cierto?, que tenemos la evaluación ya cargada en WebClass que va a estar durante esta semana, del 17 hasta el próximo día jueves, cargadita, ¿cierto? Jueves 24, creo que es, porque el 25 tenemos blackout, ¿cierto? Apagado de pantallas. Así que van a tener una semana para poder entrar y desarrollar su evaluación. La evaluación consiste en los objetivos tratados en las clases anteriores, ¿cierto? Que son referentes a fracciones, ¿cierto? Que es una fracción, uso de las fracciones y operatoria con fracciones y números mixtos, ¿ya? También sumando amplificación, simplificación y fracciones equivalentes, que es lo que hemos visto durante las clases anteriores. Ya mencionado esto, chicos, vamos a ir de lleno con lo que nos corresponde hoy día. Hoy día vamos a tratar lo que son los números decimales. Y para comenzar, antes de irme de lleno con el contenido, necesito que alguien de ustedes, de los que tenga conocimiento, si ha escuchado antes de estos números, de esta familia de números, de los números decimales. ¿Ya? ¿Lo vieron ustedes? ¿Lo han visto en alguna parte? ¿Saben dónde los pueden encontrar? ¿O qué son los números decimales? Axel, ¿en qué parte puede haber sido? Números del 0 al 1. Ah, tú estás hablando del sistema de numeración decimal, que es distinto a los números decimales. Ojo con eso. El sistema de numeración decimal, evidentemente, como usted lo acaba de mencionar, estamos hablando de los números del 0 al 9, ¿cierto? Se llama sistema de numeración decimal porque tiene 10 números y ahí se van mezclando y van formando toda la familia de números que conocemos y que son de carácter infinito. Pero cuando hablamos de números decimales, no me estoy refiriendo a eso en específico. A Adobe también le suena. A ver, ¿en qué parte puede ser? Un número decimal. ¿De dónde podemos sacar un número decimal, chiquillo? Ayúdenme, a ver. Algo así como 8,5. Bien, bien, buen ejemplo, Axel, ¿cierto? Bien, bien, muy... Analicemos eso que puso el Axel ahí. Puede ser como 8,5. ¿Ya? Y entonces, ¿qué serían los números decimales? Axel puso un ejemplo que es como el 8,5. Yo digo que sí, eso es un número decimal. Entonces, si lo analizamos, chiquillos, ¿cómo sería un número decimal? Las décimas. Ya, el Axel pone las décimas ahí como una pequeña información. El Matthew, 1,5 igual a 3. Bien, ahí aplicaste una suma de números decimales, correcto. Como las notas de las pruebas, 5,6 te sacaste un 6,8. Mentirosas las notas, Axel, sí. Ah. Que tiene dos partes. Ahí vamos entrando como a tierra derecha, bien, Domi. Tiene dos partes, ¿cierto? Tiene una parte entonces que está. ¡Wow! Matthew, le diste el clavo. Le diste el clavo, Matthew. Oye, miren lo que puso el Matthew. El Matthew puso los números decimales son los números que están entre los números enteros. Por ejemplo, entre medio del 5 y el 6 está el 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 5,3, 5,2. ¿Ya? El Cristóbal Pérez, mira, ahí puso 3,5. El 3,5 está entre medio del 3 y del 4. Entonces, podemos entender como número decimal a lo siguiente. Primero, el objetivo de aprendizaje a trabajar, chicos, será el OA número 7, según nuestro Ministerio de Educación, que nos pide demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito
múltiplos de 10 y decenas hasta la milésima manera, de manera concreta, pictórica y simbólica. En español, ¿ya? Porque lo más probable es que no haya entendido nada de lo que yo acabo de mencionar ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, chiquillos? El objetivo de la clase de hoy día es comprender, describir, representar y ordenar números decimales. Para una adición o una sustracción, vamos a sumar y restar números decimales, multiplicar y dividir números decimales por 10, 100 y 1000. Pero antes de eso, obviamente, debo entender qué es un número decimal. Si yo no sé qué es un número decimal, poco puedo hacer para poder sumar, restar, multiplicar y dividir estos números decimales. Debo partir de una base. Y como nos decía la Domi, ¿cierto? Dentro del chat, nos decía que tenía dos partes, ¿cierto? Claro, tiene dos partes, Domi. Bien, bien, bien con tu acotación. Tiene dos partes, y estas dos partes se van a entender como la parte entera y la parte decimal. La parte entera es la que todos nosotros ya conocemos un número entero, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Va a tener esa parte entera. Pero también va a estar acompañado de una parte decimal, que esa es la parte que le va a dar a este número la diferencia entre un número entero. Porque estos números van a estar ubicados entre medio de dos números enteros. Por ejemplo, este 19,63. El 19,63 está ubicado entre medio del 19 y del 63. Entonces, entendamos, chicos, que siempre un número decimal no va a ser un número entero. Nunca un número decimal va a ser un número entero. Siempre va a estar entre medio de estos números enteros. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo van a estar separadas estas partes, esta parte entera y esta parte decimal? Van a estar siempre separadas por una coma, por una comita, ¿cierto? Una coma, como ustedes de repente el lenguaje utilizan una coma para separar las palabras dentro de una oración. Aquí en matemática también vamos a utilizar una coma que va a separar mis números, ¿cierto? Tanto la parte entera como la parte decimal. ¿Ya? Entendiendo eso, debemos entender, chiquillos, que los números decimales, la familia de los números decimales, también contemplan una lectura, una escritura, y a su vez también tienen un valor posicional. La parte entera, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? La parte entera va a estar ubicada por la unidad, por la decena, por la centena, la unidad de 1000, centena de 1000, etcétera, ¿cierto? De manera infinita. Y los números decimales también tienen un valor posicional, porque vamos a tomar la parte entera, pero a su vez tomamos también la parte decimal. Y la parte decimal se va a entender como los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, etc. Y eso lo va a determinar la coma. Entonces, ¿qué es lo que debo entender? ¿Quién es el que manda entonces aquí en los números decimales? ¿Quién es el que va a mandar qué parte es la entera y qué parte es la decimal? ¿Quién es el... La coma. La coma entonces la debo entender como el jefe. ¿Ya? El jefe es el que va a determinar dónde va a estar la parte entera y dónde va a estar la parte decimal. Ahora, dentro de los números decimales, su valor posicional, también debo entender, chiquillos, que hay una lectura y una escritura. Entendiendo la lectura, chicos, como leen ustedes los números comunes y corrientes, ¿cierto? Los números enteros que ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Ustedes leen, saben que el 1 se llama 1, el 2, el 3, y se juntan el 1 con el 2, se llama 12, y se juntan el 2, el 3 y el 4, lo voy a nombrar como 234, ¿cierto? Aquí existe la misma estrategia, por así decirlo, para la lectura de estos números. La única diferencia es que nuestra parte decimal asume como un apellido. Por ejemplo, el número que se está representando ahí, si yo lo leo burdamente, sería 6,026, ¿cierto? Ahora, hay una manera de lectura más exacta y más matemática. ¿Cómo lo tengo que leer este número? Por ejemplo, sería 6 enteros, 26 milésimos.
porque el último dígito de la parte decimal está ubicado en la parte de los milésimos. ¿Ya? Entendiendo esto, chicos, entonces yo debo saber también que, por ejemplo, si necesito leer otro número, por ejemplo, el que voy a colocar acá, ese numerito que acabo de escribir ahí con color rojo también tiene una lectura, lo voy a leer yo, sería 12 enteros, un centésimo. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque si yo lo ordeno como corresponde, esto sería ahí. Estaría ordenado de esa manera. ¿Por qué? Porque la coma es la que manda, es el patrón, es el jefe. La coma es la que va ahí, ¿cierto? Coloco el 12, hace la parte entera, y la parte decimal es 0,1. Y como el 1 termina en centésimo, sería 2 enteros, 12 enteros, un centésimo, o una centésima. Y así pasa con el resto de todos los dígitos. Por ejemplo, si yo tuviera ese número decimal, ¿cómo sería entonces, Axel? ¿Me lo puede nombrar? 139 enteros, 36 milésimos. Bien, máster, espectacular. Tal cual como nos dijo nuestro compañero Axel, ¿cierto? ¿Por qué 36 milésimos? Porque el 6, el último dígito de la parte decimal, llega hasta la posición de los milésimos. Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo coloco, este numerito? Si colocamos ese dígito, este numerito decimal que está aquí, sería entonces, ¿cómo sería? ¿Quién está por ahí que me puede ayudar? Tengo al macho ahí en pantalla. Cero enteros, 1137 milésimos. ¿Milésimos? ¿Hasta dónde llego? 0 enteros, 1137 milésimas. ¿Milésimas? ¿Seguro? Miren, lo voy a colocar acá. Tenemos el 0, el jefe, y ubico 1, 1, 3, 7. ¿Cómo lo leen ahora? ¿Cómo se lee ahora, Domi? ¿Puede ayudarme? Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos. Profe, es 1137 10 milésimos. Sí, correcto. Y como nos colocaba el Mateo ahí, hacía la pregunta, tío, entonces depende de la cantidad de números que tiene, ¿es como el nombre que se le pone? Sí. Ya, por ejemplo, el 7 aquí llegó a 10 milésimos, entonces su apellido va a ser 10 milésimos. Leo el número como corresponde, sería 1137 10 milésimos. Aquí, ¿puedo decir 0 enteros? Sí, sí lo puedo decir, pero no es necesario. ¿Ya? Si yo digo 0 enteros, 1137 10 milésimos, está correcto, como también lo puedo mencionar como 1137 10 milésimos. ¿Ya? Porque no hay parte entera, o sea, esta es un 0, así que no necesariamente lo tengo que mencionar. Chicos, entendiendo entonces lo que se refiere a su lectura, y su escritura se escribe tal cual como ustedes ya saben, y se refiere a lo que es escritura de números. ¿Ya, chicos? Entonces, Profe, dígame. entonces por eso cuando dan milésimas para una prueba, siempre aparece el número entero aquí, la milésima aquí, y se la puedes añadir. Correcto. Eso es. Eso es, tal cual. Y miren lo que aparece aquí, chiquillos. Dice, adición y sustracción
de números decimales. Aquí es muy importante, yo que les mencioné anteriormente, lo que les hablaba del valor posicional. Yo les decía que había un jefe, ¿cierto? Había alguien que mandaba este número decimal que se conoce como la coma. Es muy importante tener un desarrollo, o sea, una estrategia de cómo sumar y restar estos números decimales. Si bien no tiene ninguna ciencia, chiquillos, es tal cual como ustedes han sumado y han restado desde que comenzaron con el proceso escolar. La única diferencia aquí es el orden. ¿Ya? Es muy importante cómo yo ordeno mis números para poder sumar o restar nuestros números decimales. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el ejemplo que aparece aquí, el ejercicio planteado es este que está acá arriba, ¿cierto? Ese es el ejercicio que se plantea. Y si se dan cuenta, aquí está ordenado según la coma. Ella es la que manda, ¿ya? No manda los dígitos. Miren lo que pasó aquí, en el ejercicio B. Aquí lo que se ordenó primero fue la coma y ahí se completó con los resultados, con los ejercicios. Por ejemplo, aquí no había número. Entonces, no hay número, no, pues como un 0. Lo puedo colocar una X o puedo rellenar con cuadradito como lo estoy haciendo yo en estos momentos. Y realizo la suma o la resta dependiendo de la operación de manera normal. 9 más 0 más nada es 9. 0 más 6, 6. La coma la bajo en la misma posición. 7 más 6 son 13. Reservo 1. 2 más 1 son 3, ¿cierto? Y 1 más 0 es 1. Correcto. Se dan cuenta que el desarrollo es exactamente igual, solamente es el orden en el cual tiene que ir en su modificación. Por ejemplo, este que está aquí, 2,38 más 9,4, que fue lo que pasó. Primero se coloca la coma y se completa 2,38. Después la coma manda un 9 hacia el lado de la parte entera y un 4 a la parte decimal. Si les incomoda colocar estos cuadraditos o estas cruces, lo pueden colocar así. Si son hábiles en el desarrollo ya de suma y resta, no es necesario estar completando con cosas. Entonces yo voy y digo, 8 más nada es 8. 3 más 4 son 7. La coma, importante. 9 más 2 son 11. Reservo una y coloco el 11. 11,78. Ahora, como lo leo, 11 enteros, 78 centésimos. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que voy? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Por ejemplo, 24,136 más 1,2. ¿Ya? Igual. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer yo? Es colocar mi coma. Mi coma del primer número, mi coma del segundo número y completo. El primero son, ustedes tienen cuadraditos, así que es más fácil, ¿ya? 24 y 136. El segundo número es un 1, 1 y un 2. 1,2. Y realizo una operación que en este caso es una suma. Sería 6, sería 3, sería 3, importante, 5 y sería 2. 25 enteros, 336. ¿Cuánto? Milésimas. Milésima, eso es, Alonso. Gracias por el apoyo, ¿cierto? Sería Profe, yo no 25. fui. Ay, ¿por qué se Fue prendió? que Cristóbal Pérez. Ah, porque se me prendió el de la Alonso, aquí no sé qué era Alonso, yo sé. Se dieron cuenta, ¿no? Que no tiene una complejidad con lo que es sumar o restar estos números decimales, sino que más bien lo que debo tener súper claro es que debo ser ordenadito. Ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, entonces cada número y cada coma en el cuadradito que corresponda y no debieran tener ningún tipo de problema en el desarrollo de adiciones y sustracciones de números decimales chiquitos. Y ahora, miren acá. Que esto ya es un poquito más, de hecho, se va a entender como un poco más complejo, pero es más fácil. No tiene ninguna complicación cuando hablamos de multiplicaciones de números decimales, chiquillos.
Ahora, vamos a hablar de multiplicaciones de números decimales siempre y cuando lo multipliquemos por 10, por 100 y por 1000, ¿ya? O por 10.000 o por cualquier potencia de 10, ¿ya? 100.000, etc. Espérenme un segundito, a ver, tío, una pregunta. Ahí puso 24,136 y 1,2. Los números después... Claro, los números después se ponen como unidades, decenas y centenas. Por ejemplo, a ver, veamos en qué está todavía. Aquí, 24,136 más 1,2. Puse el 24,136, después coloqué la coma y puse el 1,2. ¿Ya? Aquí el orden lo manifiesta, lo manda lo que es la coma mayor, ¿ya? No manda la posición, sino que lo que va a mandar mi orden va a ser, perdón por la raya, va a ser la coma. Esto es lo que manda. Como sale aquí. El orden lo manda la coma. ¿Ya? Ahora, como explicábamos recién, ¿cierto? Estábamos hablando de la multiplicación de números decimales. Pero cuando vamos a multiplicar, como nos menciona aquí, ¿cierto? Cuando tenemos la multiplicación referente a 10, 100, 1000 o etcétera, dice ya, porque puede ser el 10.000, puede ser el 100.000, ¿cierto? Entre otros ejercicios. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? Aquí es súper fácil. ¿Por qué? Porque dice que para multiplicar estos números decimales, solo debemos correr la coma hacia la derecha. ¿Cuántos espacios como ceros tenga el número entero? Ya, un poquito difícil de entenderlo así en cuanto a la lectura, ¿cierto? Como la definición. Pero veámoslo en la práctica. Veámoslo en la práctica. Por ejemplo, yo voy a hacer una aquí, en este espacio que está acá abajo. Vamos a colocar 1,36 por 10. Igual. ¿Qué es lo que me dice? Que tengo que correr la coma, miren, correr la coma hacia la derecha. ¿Cuántos espacios como ceros tenga el número entero? ¿Cuántos ceros tiene el número entero? 1, 1. Entonces, ¿cuántos espacios voy a correr la coma? 1. Una. Bien, entonces quedaría como 13,6. Listo. Y esa es la multiplicación de números decimales por 10, por 100 o por 1000. Ahora, veamos. Ya, pero tío, es que esa era muy fácil. Ya. Entonces vamos a colocar ahí 1,36 ahora por 100. ¿Cuántos tengo que correr ahora? Bien, Axel, 2 espacios, ¿cierto? 2. Entonces sería, perdón, que me equivoqué, serían 2 espacios, ¿cierto? Que entonces esto sería igual a, si corro 2 espacios, el 1,36, me quedaría ahí, 136. Correcto, ¿cierto? Y la última entonces sería 1,36 por el 1000. ¿Cuánto me da? 1360. Bien, 1360. ¿Qué pasó aquí? Eran 3 espacios y solamente habían 2. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Agregar un 0 para cumplir los 3 espacios que tenía el 1000. ¿Ya, chicos? Eso es para el efecto de la multiplicación de números decimales por 10, 100, 1000. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que dividir? ¿Ya? Y exactamente aquí es lo mismo. Cuando yo tengo que dividir, si en la multiplicación tenía que avanzar hacia la derecha, para dividir por 10, por 100 y por 1000, debemos correr la coma. ¿Hacia dónde entonces?
hacia la izquierda. Obviamente, tantas veces como espacios tenga el 0. O el número Profe. entero. Diga. ¿Me puede explicar lo del 1000? Ah, ¿la anterior? Sí, por Ya, favor. vamos al tiro entonces, antes de comenzar con la otra. Mira lo que voy a hacer acá, lo vamos a bajar aquí. Acá arribita, Machu, tengo, por ejemplo, el 2,54, ¿cierto? Y me dicen que lo multiplico por 1000. ¿Ya? El 1000 tiene 3 ceros, entonces tengo que correr 3 espacios, ¿cierto? Y tengo 1 y tengo 2. Me falta un tercero, ¿cierto? Entonces, cuando me falta un espacio y no hay más números, lo que me piden a mí es que lo puedo completar con ceros. Ah, gracias, profe. Y ahí cumplí todos los espacios. Ahora, si es por más números acá, agrego más ceros. Ahora, siempre y cuando me falten dígitos, porque, por ejemplo, si tengo 1,9763 por 1000, tengo que correr 3 espacios, pero aquí tengo los 3 espacios. Entonces aquí me quedaría 1976,3, ¿cierto? Pero aquí, como no había más números, le agrego un 0. ¿Ya? Y lo mismo pasa en la división, sino que ahora es hacia el otro lado. Por ejemplo, como muestra ahí la pantalla, ¿cierto? Tengo 9,34 y está dividido en 10. Si está dividido en 10, tengo que correr un espacio, la coma, hacia la izquierda. Y al correr un espacio hacia la izquierda, me queda 9,34, pero no me queda número acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se agrega el 0, y lo mismo pasa aquí, 9,34 en 100. Son 2 espacios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego 2 ceros y pongo la coma. Y cuando es por 1000, lo mismo, son 3 espacios. Entonces, agrego otro espacio más para poder completar mi resultado. Y aquí, cuando es 10.000, ¿cuántos espacios son? 1, 2, 3, 4. Son 4 saltos hacia atrás y nuestro dígito quedaría así. Y así sucesivamente en relación a la potencia de 10, ya sea 100, 10, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, etc. Chicos, básicamente era eso la clase de hoy día, ¿ya? Ahora vamos a cortar, vamos a trabajar con unos pequeños ejercicios y aclarar algunas dudas que hayan quedado y obviamente recordar que está la evaluación de matemática habilitada relacionada con fracciones y tienen una semana para desarrollar, ¿cierto? Hasta el próximo día jueves. Vamos a dejar de compartir y aclarar las dudas de la clase.